Y en el marco del programa Aristas, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa elaboró un reporte en la que estudia, compara actitudes de estudiantes de educación media. Estamos hablando de adolescentes, se podría decir que de entre 14 y 17 años, respecto a la diversidad sexual y la igualdad de género. Son la comparativa de encuestas realizadas entre 2018 y 2022. Este es el tema central por la que invitamos hoy a la directora de INED, la profesora Celsa Puente, pero es inevitable comenzar con ella reflexionando sobre lo que pasó con estos dos niños de 6 y 2 años en el departamento de Soriano. Bienvenida, Celsa, un gusto recibirte esta tarde. Gracias, Ana, y gracias, Wilmar. Sí, un gusto estar aquí, lamentando tener que empezar con algo que nos enluta a todos los uruguayos, porque creo que hoy ninguno de los que habitamos en este territorio de nuestro país podemos sentirnos ajenos a ese dolor enorme. Cómo concluyó esta historia después de esa búsqueda hace un par de días, ¿verdad? Esto se suscitó hace un par de días. Todos los que seguimos estos temas estábamos con el temor de este final tan terrible, ¿no? Celsa, desde la educación, a la educación no se le puede pedir todo ni endilgar todo. Hay quienes dicen, bueno, vamos a decir la verdad, uno a los centros educativos va a aprender, en su casa recibe educación y valores, pero bueno, los centros educativos también son lugares para reflexionar sobre estos temas que están pasando en la sociedad uruguaya, ¿no? Y absolutamente, es decir, los centros educativos son espacios de desarrollo, donde, bueno, vos recién decías, ¿no? Se comparten los saberes, esos saberes que como sociedad hemos definido que las nuevas generaciones tienen que conocer, pero no podemos tampoco borrarnos de la responsabilidad de lo que es la formación de las personas. Entonces, estos temas son temas que deben ser abordados en los centros educativos. Y no significa esto que, aunque los abordemos, no vayan a pasar, ¿no? Tenemos que ser realistas. Pero sí que podemos establecer cadenas de prevención, de trabajo con las familias, de formación. La formación sexual en educación sexual integral es clave. Estos temas tienen que ser debatidos. ¿Cuáles son los roles que tenemos las mujeres, los hombres, las personas en general, más allá de su orientación sexual o del género que tengan en relación a los vínculos, al entramado vincular, al respeto, a la forma en cómo se establecen las relaciones interpersonales y se construyen las familias y se construyen los vínculos entre todos. Y creo que ahí los centros educativos tienen un papel preponderante. Conversando con las familias, yo siempre uso la metáfora de esto de que los adultos tenemos que tejer una red de sostén, y esa red de sostén es la que va a permitir que los niños, las niñas y los adolescentes, se formen con mayor armonía, ¿verdad?, en mejores condiciones en la medida en que los adultos vamos dando mensajes en sintonía. Adultos como referentes, ¿no? En el sentido de que si uno le muestra a un niño que para resolver un conflicto la violencia es una herramienta válida, estás naturalizando eso y generás una cadena que después es difícil también romper un poco, ¿no? Totalmente. Es decir, siempre es la palabra como mediadora, ¿no? E imaginar los centros educativos como grandes escenarios del diálogo, donde demostramos justamente que no es la violencia la forma de resolver las diferencias, y que en cualquier caso es al revés. Si ya teníamos una diferencia y aplicamos la violencia, ya tenemos dos problemas: el que teníamos y no resolvimos, y el que generamos con el acto de violencia, ¿verdad?, que surgió en consecuencia. Entonces ahí hay un gran esfuerzo
para poder usar la palabra como mediadora, para tener una escucha activa, para aprender a argumentar, ¿verdad? Enseñar a argumentar las posiciones y para aprender que cambiar de posición es bueno, que esa argumentación me enriquece y me hace darme cuenta que muchas veces estaba equivocado en lo que pensaba. Y nosotros siempre, los docentes en particular, decimos que las instituciones educativas te ayudan a salir de la endogamia familiar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos familias que tienen esos modos violentos de conducirse. Y los niños y los adolescentes pueden descubrir en los centros educativos otras formas de conducirse y de resolver las dificultades y cotejarlas con los modos familiares. ¿Me explico? Es decir, descubrir que no es solo lo que ocurre en el ámbito de mi familia válido, sino que hay otras formas de abordar los conflictos, de asumir las diferencias, de descubrir la importancia de las personas más allá de sus características, de poder desarrollar un diálogo, de escuchar, de proponer. En muchas familias esto no ocurre y en las escuelas y en los liceos y en las escuelas técnicas es donde debe ocurrir. Uh-huh. Estamos hablando, por supuesto, de un caso que tuvo un desenlace fatal, pero no es menos cierto que en nuestro país las escuelas y los centros de estudio han estado muy activos en escuchar las denuncias. ¿Cuánto en un centro de estudio se ha evitado con niños y con adolescentes contando lo que les pasa en sus hogares? Y eso es muy valioso. Y también, Ana, te diría cuántas veces es la maestra, es el profesor, la profesora que descubre una marca o que de alguna manera se alerta frente a una reacción de un niño, de una niña, de un adolescente y se da cuenta que ahí hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? Uh-huh. Y empieza como a prestar más atención y muchas veces, como tú decís, son las figuras, esos adultos de las instituciones los que denuncian y permiten que se transiten ciertas situaciones de mejor modo, por lo menos que no tenga consecuencias terribles, ¿no? Hoy estamos muy conmovidos y es difícil hablar de este tema, realmente. A la vez también, hoy hablábamos más temprano con Wilmar que muchas veces pasan situaciones que se van naturalizando y que es necesario que alguien diga, no, eso es violencia. Uh-huh. Esto no se puede naturalizar. ¿No? Es decir, ¿verdad? Sí. Y bueno, y cuando nosotros te invitamos es porque precisamente en el marco del programa Aristas, INED incorporó un conjunto de preguntas hacia los adolescentes y ahí lo que se ve es un panorama preocupante donde ha bajado la empatía hacia el otro, uh-huh. donde hay menos respeto hacia la diversidad sexual, hay tiene menor crédito la igualdad en una sociedad que es absolutamente básica, uh-huh. y eso entre 2018 a 2022 efectivamente se retrocedió. Y ustedes dirán, ¿de qué están hablando? Bueno, cuando se le pregunta tanto a un adolescente varón como a una adolescente mujer, se les pregunta, reflejan como principios, valores que realmente ya han quedado en el pasado, de que los hombres son mejores saliendo a trabajar y buscando el sustento, cargando sobre los varones ese mandato, uh-huh. y que a la vez las mujeres se tienen que quedar en su casa a criar a sus hijos. Es un modelo de familia que en el mundo ha quedado perimido. Sí, es verdad. Es decir, para que el público más o menos los oyentes se pongan a tono con esto de Aristas. Aristas vieron que es una evaluación que está centrada en los aprendizajes de lectura y matemáticas y que se hace, ¿no?, en tercero de primaria, en sexto y después en tercero de liceo. Y esto de lo que venimos a hablar hoy son digamos, resultados que se tomaron en estudiantes que cursan tercero de liceo, cuyas edades teóricas son 14, 15 años, pero pueden tener más porque el rezago también existe.
y compara resultados entre las evidencias recogidas en los años 2018 y 2022. Porque Aristas, además de recoger información sobre los aprendizajes, recoge estas otras informaciones de las que venimos a hablar hoy, ¿verdad? Es decir, que plantea una serie de aseveraciones donde se les presenta a los adolescentes, que muestren su grado de adhesión a las aseveraciones que allí se exponen y que sepan que no hay ninguna correctas o incorrectas, sino que es para detectar. Cada uno, claro, por ejemplo, en un hogar, el que debe salir a trabajar es el varón y no la mujer. Exacto. Y bueno, entre 2018 y 2022 aumentó la cantidad de gente de varones y mujeres que consideran que el que debe salir a trabajar es el varón. Los varones y las mujeres deben obtener igual salario cuando están haciendo los mismos trabajos. También bajó los que creen que esto debe ser así. Sí. Los varones son mejores líderes políticos que las mujeres. Sí. Creció tanto en varones como en mujeres que creen que efectivamente los varones son mejores líderes políticos. Las mujeres son las que deben ocuparse de limpiar y cocinar. Creció lo que creen que efectivamente son las mujeres las que deben destinarse a esta tarea. Las mujeres son las principales responsables de la crianza de los hijos. Hombres y mujeres pueden practicar los mismos deportes. Bueno, sí, claro. Una mirada mucho más conservadora, ¿verdad? Es cierto que hubo un evento muy significativo a nivel mundial, ha sido la pandemia, que ha alejado a los estudiantes de de los centros educativos o de otros espacios sociales y los ha dejado recluidos en sus hogares. Y podría ser un factor de peso en esto. También es cierto que el desarrollo, también como consecuencia en parte de la pandemia, de las relaciones interpersonales a través de la virtualidad y el uso de las redes sociales, creemos que ha podido influir. Pero lo cierto es que es real. Hay que prender luces porque estamos como en un avance muy conservador, ¿verdad? Y en cuestiones también, digamos, significativas. Por ejemplo, hay una de esas aseveraciones que dice algo así como si has tenido ganas de romper algo, de destruir algo de lo que tienes a tu alrededor. Esa aseveración ganó un 8% de adhesiones entre 2018 y 2022, ¿no? Es decir, el enojo... La bronca de romper todo. El enojo, exacto, ¿no? Esa imposibilidad de tramitar una insatisfacción a través de otros medios que no sea... Romper. Esto de romper lo que tengo alrededor, ¿no? Y que marca los vínculos que estamos estableciendo con el entorno y con los pares o con aquellos otros que integran el mundo que habitamos. Prende luces, que me parece que nos dice que, bueno, adultos de casa, de la familia y adultos de los centros educativos y adultos de otros espacios que los adolescentes habitan, trabajemos, porque parecería que hay como un retroceso que nos está indicando que estaríamos entrando en una zona de peligro. Y bueno, y eso nos tiene que llevar a forjar otras formas del vínculo que sean más humanizantes. Estamos conversando con la profesora Celsa Puente, integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED. Hay otros temas para conversar, pero hacemos la pausa. Y estamos hablando con la directora de INED, la profesora Celsa Puente. Estábamos hablando de este estudio que se hace a partir de Aristas, y es sobre diversidad sexual, sobre igualdad de género, sobre cuánto ha retrocedido nuestra sociedad en adolescentes. Estamos hablando de 15, 16, 17 años, por ahí. Claro, en realidad son los estudiantes que cursan tercer año, sería noveno, digamos, en la forma actual de denominación, que en su edad teórica tienen 14 o 15, pero que muchas veces por cuestiones del rezago que se produce a causa de la repetición o de los abandonos intermitentes, son adolescentes de más edad. Y ahí quizás
si ustedes me permiten, hacer un poquito el énfasis en que este estudio, este reporte, muestra cómo hay un retroceso mayor cuanto más grandes son, es decir, cuanto mayor rezago hay, cuanto menos expectativa de desarrollo educativo hay, es decir, cuando los estudiantes manifiestan que no van a seguir estudiando más allá de ese tercer año o un poco más, es decir, que no tienen un proyecto de futuro vinculado al educativo. En general se nota con mucha fuerza en los varones y en los varones que viven más allá del área metropolitana. Es decir, nosotros vemos que en el sur, lo que sería Montevideo, Canelones, San José, hay una aceptación mayor de la diversidad en un sentido amplio, ¿no? La diversidad sexual, la diversidad en relación a la raza, a la condición de migrantes, ¿verdad? O a las otras características, cualquier otra característica personal que pueda tener cualquier individuo. Y allí se nota claramente que hay una población con la que trabajar en forma urgente, es decir, que esos jóvenes, varones mayores de 15, 16 años que viven más allá de la zona metropolitana parecen ser los más resistentes a aceptar la diversidad y la igualdad de género. Uh-huh. Así que es el mes de la diversidad. Este es el mes de la diversidad. ¿INED va a estar trabajando con Mides al respecto? Bueno, INED digamos, posicionados en este reporte, va a ser sobre fin de mes, tuvimos que reagendarlo, pensábamos hacerlo antes, pero lo vamos a hacer en la última semana, seguramente de septiembre, un conversatorio que tiene como punto de partida este reporte y que, digamos, va a contar con un conjunto de comentaristas a los efectos de hacer una difusión profunda de esta información que hemos recabado. Allí pensamos que va a estar participando el director de Derechos Humanos del Mides, que es Nelson Villarreal, la directora de Derechos Humanos de ANEP, que es Nilia Viscardi. Hemos invitado a Laura Recalde como representante de la universidad. Seguramente algún joven, algún integrante quizás de la FEU o del CEIPA, porque nos gusta contar con las voces de los jóvenes en una mesa de conversación, y va a tener una segunda parte que son talleres que vamos a hacer en el interior a partir de algunas ideas fuerza de este tipo de las que hemos estado hablando recién acá para el público en general. Porque esto tiene que llegar al público en general. Si bien es cierto que algunos actores, como los actores educativos, tenemos una responsabilidad extra, lo cierto es que la sociedad tiene que apropiarse y conocer esta evidencia que hemos recogido para poder entre todos, digamos, asegurarnos, reposicionarnos desde el paradigma de los derechos, rescatar la idea de la dignidad, que creo que es clave. Y rescatarla, ¿pensás que se perdió? No sé si se perdió porque viste que es muy definitivo, Wilmar, decir eso, pero sí que me parece que en la medida en que hay expresiones que atacan, ¿verdad?, a los otros porque son diferentes, bueno, la dignidad está por lo menos cuestionada, ¿verdad? Desde el momento en que hay algunos que piensan que hay otros que no tendrían por qué ocupar los mismos lugares o que no tienen los mismos derechos o que no merecen ser considerados desde lo que significa la dignidad de su persona. Ahora, en esto que estamos hablando, ¿no? Vinculado obviamente a la educación, el Uruguay tiene unos cuantos desafíos en esa materia. Por ejemplo, a nivel liceal, la cantidad de chiquilines que deja el liceo, sí, que no logra terminarlo, que quieras o no, quedan por fuera del sistema y que quizás es difícil poder llegarle con este discurso y con estas herramientas educativas. Más allá del esfuerzo de este gobierno de intentar recuperarlos, como pasa en primaria también con los chiquilines que no estaban yendo a la escuela. ¿Cómo ves todo eso? ¿Qué impacto tiene en esto que estamos hablando?
Bueno, viste que el ausentismo hoy es como el gran problema que está teniendo la educación. Ahí también creo que ya veníamos con algunos problemas y además debo decir en honor a la verdad que es un problema a nivel mundial. Pero es cierto que también todo ese periodo de reclusión que la pandemia provocó generó aún más dificultades en ese sentido y también cierta flexibilidad, ¿no?, que se tuvo con respecto a las inasistencias en estos tiempos anteriores, fomentó como si ir o no ir fuera lo mismo, y esto no es así, porque sabemos que eso tiene consecuencias muy fuertes en las vidas individuales, pero también en lo colectivo. El otro día yo en otra entrevista decía, me acuerdo de esos versos de Serrat, ¿no? Todo está listo, el agua, el sol, el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. Y para que se produzca el milagro del educativo tiene que haber un encuentro intergeneracional entre el docente y el estudiante. Aquí no hay vuelta. Nosotros tenemos estudiado que los centros educativos que tienen ciertas características son los que tienen logros mejores a los esperados para sus condiciones o para el tipo de matrícula que reciben. Y ahí es donde me parece que los equipos de gestión tienen que poner un ojo. Nosotros sabemos que los centros educativos que tienen docentes, que tienen buen vínculo con sus estudiantes, ¿verdad?, que generan un clima hospitalario, que tienen muy buen diálogo, que están disponibles para pensar juntos y abrir debates, son centros que tienen menor grado de ausentismo y menores conflictos. Sabemos que los centros educativos que abordan estos temas, como los que estamos hablando en esta entrevista, que se animan a abrir espacios de educación sexual, donde los chiquilines pueden presentar sus puntos de vista con libertad, son centros que también tienen en general mejores resultados. Los centros que trabajan con las familias, que las convocan no solo cuando hay un problema con el estudiante, sino que las convocan para conversar temas, para formarse, ¿verdad?, para hacer acuerdos. Esos centros también tienen mejores resultados. Entonces digo, hay como algunas pistas que se podrían implementar desde la gestión de un centro educativo que sabemos que dan buenos resultados. Y creo que esto tiene que ser casi como una guía o una orientación para los equipos docentes para que se puedan poner en marcha este tipo de experiencias, siempre pensando en que hay una carga teórica que tiene que ser presentada, ¿verdad? Pararnos desde el paradigma de los derechos, decíamos, hablar de estos temas, y también hay un conjunto de experiencias que pueden ser provocadas en la vida cotidiana y que llevan al otro a actuar, y que sobre ese actuar después se puede reflexionar, se puede pensar, se puede mediar, ¿verdad?, cuando surge el conflicto. A los conflictos no hay que tenerles miedo. Lo que hay que tener es herramientas. Para resolverlo, claro. Claro. Conflictos se van a presentar siempre. Somos humanos y el conflicto forma parte pero natural. esa es la clave, un poco lo que hablábamos hoy al inicio del programa. Conflictos hay, frustraciones también. El tema es cómo los resolvés. Exacto, cómo se van tramitando, ¿no? Y cómo generar en los estudiantes y en las familias, digamos, cierta alianza o cierta certeza de que los problemas se pueden conversar y que nos vamos a ir acompañando juntos. Uh-huh. Creo que ahí, esto también lo digo como antigua directora del liceo que fui por más de 10 años, sé que ahí en ese encuentro, aunque uno por momentos se pueda sentir perdido, hay un camino para recorrer donde se pueden ir tejiendo posibilidades de abordaje. Uh-huh. Es como que se sabe muchas de las cosas que hay que hacer. El tema es que hay que hacerlas, de alguna manera, ¿no? Ahí están las recomendaciones que también hacen ustedes desde INED, es decir, tenemos esta situación, ¿por dónde ir? Exacto. ¿Cómo poner estos temas en debate? Pero ponerlos. Sí, ponerlos y tomar decisiones que permitan acercarnos a estas condiciones que sabemos que son favorables. Es difícil porque a veces los centros educativos están en entornos muy complejos, porque sabemos que el tema de la seguridad incide notablemente, ¿verdad?
porque, bueno, los chiquilines tienen un sinfín de dificultades para transitar su vida cotidiana, de carencias de todo tipo. Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo que sea casi un llamado a abrazarnos y tratar de salir adelante juntos. A mí me parece que va por ahí la cosa, ¿verdad? Va por ahí esto de no resignarnos, aceptar que hay unos modos violentos de conducirse, o que los estudiantes abandonan porque tienen temor, o porque tienen desinterés, o porque sus familias no los impulsan y no ven en la educación una salida. Un proceso que sea alentador. Ahora, ¿verdad? en esto que hablamos de los desafíos que tiene nuestro país, ¿no? Tenemos pocos jóvenes, pocos niños, Claro. muy pocos. Por lo tanto, uno entiende, creo que estamos todos de acuerdo, que deberían ser una prioridad. Deberíamos cuidarlos. ¿Vos sentís que eso hoy lo tenemos presente como una prioridad? Y te pregunto a nivel general, no solo a nivel educativo. Bueno, yo lo que siento hoy es que por lo menos a nivel del discurso está presente, ¿verdad? Que en el discurso de las autoridades se observa que el tema de las infancias aparece como una prioridad. Incluso vieron que ahora está en la presentación presupuestal, aparece así. Esperemos que realmente eso se logre concretar en estrategias, en actividades que hagan que la vida de los chiquilines mejoren. Hay una parte que es cierto, que es presupuestal, que tenemos que mejorarles la vida. Yo escuchaba con muchísima alegría el otro día al presidente de la ANEP hablar de la concreción de los comedores para educación media, por ejemplo. Para mí es una gran noticia. Pensado en términos de ampliación del tiempo pedagógico, ¿verdad? Y de que los chiquilines van a poder estar muchas horas en los centros educativos, van a poder comer, pero pensando no solamente en lo que comer significa desde el punto de vista de la alimentación en cuanto a lo que reporta físicamente, sino también pensado en relación a cómo ese momento de comer significa un momento social, y que tiene que ver con el desarrollo de hábitos que van desde el uso de los cubiertos o el tener una buena higiene de manos antes de sentarme a comer, hasta la conversación que allí puede instalarse. Sin celulares, por favor. Bueno, claro. Por ejemplo, ¿ves? Eso para todos, jóvenes y adultos. Eso para todos, exactamente, ¿no? Recuperar, mira, Ana, lo que vos decís, ¿no? El diálogo. Eso, y el cara a cara, recuperar el cara a cara. ¿Cómo te fue hoy, no? Sí, exactamente. Es poder mirarnos a los ojos, ¿no? Mirarnos a los ojos, descubrirnos cómo estamos. Cuando a veces el otro no nos dice, pero como lo conocemos podemos preguntarle cómo está, si le está pasando algo. Creo que eso es lo que hay que recuperar. Y quiero decir que yo soy usuaria del celular y usuaria de las redes sociales, ya me conocen, pero pienso que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Y que, bueno, ahí somos los adultos los que tenemos que dar con la talla. Tenemos que estar con nuestro ejemplo, no solamente poniendo el dedo acusador sobre los niños, las niñas y los adolescentes, que eso siempre nos sale bárbaro y rápido. Tenemos que encarnarlo nosotros. Uh-huh. Celsa Puente, ha sido un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas. La seguimos en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un gustazo.